Muchísimas bendiciones del Señor, que la paz de nuestro Señor Yeshua, que su gracia esté contigo en cualquier lugar que estés. La palabra del Señor dice en el capítulo 16 del libro de los Hechos, que allí estaban el apóstol Pablo y Silas, estaban predicando, estaban enseñando, estaban hablando de salvación, estaban hablando del camino a la salvación, estaban hablando de qué había que hacer para ser salvo. Estaban hablando con mujeres que se juntaban a orar en el río, estaban hablando con ellas, estaban predicando y estaban orando junto con aquellas mujeres. Dice que se reunían varias veces a la semana, pero cuando iban de camino hacia el río a juntarse para hablar de la palabra del Señor, para orar, dice que curiosamente había una joven que tenía un espíritu de adivinación, era una pitonisa, un espíritu de pitón, y dice que ella siempre también le seguía junto con el grupo y vociferaba algo súper extraño, porque una persona que es adivino no tiene nada que ver con el reino de Dios. Ella decía lo que dice en el verso 17 del capítulo 16 de Hechos, dice: estos hombres son siervos del Altísimo, quienes les anuncian el camino de la salvación. Estaba diciendo una verdad, curiosamente, porque en Satanás no hay verdad. Todo lo que él habla es mentira, pero a veces dice algunas verdades. Dice que esto ella lo hacía todos los días y que un día Pablo se enojó y le vino el poder del Espíritu Santo, y dice que reprendió el espíritu de adivinación que había en aquella muchacha, y dice que el espíritu que tenía de adivinación salió volando y la muchacha quedó libre en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús. Pero hubo un problema con esto, porque los dueños de la muchacha, ella era una sierva, le pertenecía a unos dueños, y ellos tenían grandes ganancias con esto de la adivinación de ella. Y dice que ellos los acusaron con las autoridades, fueron a la corte, y dice que vinieron y prendieron a Pablo y a Silas, al apóstol Pablo y a Silas, que les rasgaron los vestidos encima, lo que tenían puesto, les rompieron los vestidos y lo metieron en la cárcel. Y le encargaron al carcelero de allí de Filipo, de aquella ciudad, que lo cuidara rigurosamente y que lo metieran en el lugar más seguro que había en la cárcel, lo cual era el lugar de más abajo, dice la palabra del Señor aquí en Hechos capítulo 16, y dice que le pusieron grilletes en los pies, no sin antes haberlos golpeado hasta que se cansaron de golpearlos. Golpeados, vestidos rasgados, en vergüenza, en dolor, con hambre, con frío y todo por anunciar el camino a la salvación, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero fíjese que a la medianoche dice que ellos comenzaron a adorar el nombre del Señor, comenzaron a cantar himnos, supongo que comenzaron a predicar a Cristo, solo Cristo salva, arrepiéntete, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, nadie va al Padre si no es por Él. Y el carcelero parece que lo escuchó, aunque un poquito más tarde también se durmió. Pero dice que con esta adoración de la medianoche, y fíjate que eso también nos deja un ejemplo a nosotros, en el momento peor de nuestras crisis, peor de nuestras pruebas, de nuestras tribulaciones, tenemos que esforzarnos, que ser valientes como Josué y ponernos por encima de cualquier situación, por más dolorosa que sea, y glorificar el nombre del Señor. Porque hay un misterio cuando tú adoras en medio del sufrimiento. Eso sube como olor fragante, es una potencia, es un dunamis que explota, estalla en bendiciones sobre tu vida. Dice que ellos seguían cantando himnos y a la medianoche se formó un terremoto de parte del Señor, que dice que las puertas se abrieron, las cadenas se rompieron, y era por ley que si un soldado dejaba escapar a un preso, sobre todo de la magnitud de Pablo, del apóstol Pablo y de Silas, que eran muy importantes para estos magistrados, dice que pagaba con su vida. Era alguien que estaba ya muerto. Dice que aquel carcelero tomó una espada para matarse, y abajo, Pablo, sin verlo, pero se lo reveló el Espíritu Santo, le dijo: no lo hagas, que todos estamos aquí. Y me llama muchísimo la atención, porque este carcelero dice que tomó una antorcha, la encendió, porque estaban todas las puertas abiertas, y corrió hacia donde Pablo y Silas. Y me llama muchísimo la atención lo que él le dice a ellos. Dice que temblando se tiró a sus pies y le dice lo que dice el verso 30. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Este hombre creyó a la palabra del Señor. Este hombre, al ver este terremoto y la prédica que estaban haciendo, la adoración, porque se oía en toda la cárcel, al ver que todos los presos estaban ahí, ¿qué preso no se quiere escapar? Si la gente siempre está ideando, el que está preso siempre está pensando en la manera de poder salir como sea, mucho más si se abren las puertas solitas. Y todos estaban allí. Al ver este milagro y al ver que eran siervos realmente del Altísimo, la pregunta de este carcelero fue: ¿qué debo hacer para ser salvo? Aleluya. Dice que a coro, juntos, en el verso 31, ellos le dijeron, tanto al apóstol Pablo como Silas:
cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, le dijeron al carcelero de Filipo, al encargado de la cárcel. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dice que él creyó, fueron a la casa, curaron a Pablo y a Silas, se bautizaron y fueron salvos, por supuesto. Dios lo encerró todo en la fe, en creer. Aquí hay un gran misterio, pero amar a Dios con sentimientos humanos, pero sin obedecerle, no sirve de absolutamente nada. Lo voy a volver a repetir. Decir que tú amas a Dios, que tú crees en Dios, que primero Dios, gracias a Dios por esto, gracias a Dios por aquello, qué bueno ha sido Dios conmigo, me consiguió esto, me consiguió aquello, pero no obedecerlo no te sirve de absolutamente nada. Y lo voy a repetir. Amar a Dios con sentimientos humanos, pero sin obediencia, no sirve de nada. Y te voy a citar lo que dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 9, en el verso 23, con relación a creer, a tener fe en Dios. Si puedes creer, para el que cree, todo es posible. Le dijo el ángel Gabriel a la Virgen María cuando la visitó. Bienaventurada la que creyó, ¿la que qué? La que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Eso está en Lucas capítulo 1, en el verso 45. Y el verso central de la Biblia, como siempre digo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios el mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, para que todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16, ya lo mencioné. También dice el Señor Jesús, nos encargó a todo el que viene a Él y le recibe como Señor y como Salvador y se bautiza y confiesa esta fe. Dice, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos capítulo 16 en el verso 15. Está hablando de creer, pero otra vez lo vuelvo a repetir, creer sin obediencia no sirve de absolutamente nada. El Señor Jesús les dice, crean como los niños, vuélvanse como ellos, háganse como ellos. El que no es capaz de creer así, como cree un niño, cuando tú le dices algo, porque los niños todos lo creen, sobre todo si son sus padres y sus madres, no entrará al reino de los cielos. Escuche bien, el que no es capaz de creer como un niño, no entrará ciertamente al reino de los cielos. Eso está en Mateo capítulo 18 en el verso 3. El primer mensaje que habló el Señor Yeshua cuando salió a su ministerio, lo primero que dijo fue, el tiempo se ha cumplido. Fíjense que para todo hay un tiempo. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de arrepentirse. El tiempo preciso es hoy. El tiempo presente es el tiempo perfecto para recibir. Hoy es el tiempo agradable delante de Dios para que te arrepientas, para que tengas salvación. El primer mensaje del Señor Jesús fue, el tiempo se ha cumplido. El reino de los cielos se ha acercado en su persona, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y cuál fue la palabra del Señor Yeshua? Arrepiéntanse de sus pecados y crean en el Evangelio. Y crean en el Evangelio. Marcos capítulo 1 en el verso 15. Termino este video con Isaías 53. Pero con esto del Evangelio, de la muerte del Señor Yeshua en la cruz, con el Evangelio, lo que significa para salvación, pregunta Isaías en Isaías 53 en el verso 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído al Evangelio? Porque como dije, creer, tener fe, no vale de nada si no hay obediencia, si no hay obras. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído al Evangelio? ¿Quién ha creído para ponerlo por obra, para obedecerlo, para ser salvo? Como yo siempre digo en mis mensajes, para que tú seas salvo, para que tú seas salva. Porque el Señor Yeshua vino a morir por ti para que tú seas salvo, para que tú seas salva, no para Él tener ninguna recompensa en cuanto a Él se refiere. La cruz. ¿Quién ha creído al Evangelio de la cruz? Porque así se llama, el Evangelio de la cruz, el Evangelio de Cristo, lo que vino a traer el Señor Yeshua desde el reino de los cielos. ¿Quién ha creído en este Evangelio de que de tal manera amó Dios el mundo que envió a Yeshua a morir en una cruz, a tener sufrimiento? Lo que dice Isaías 53, dice que Él se puso como propiciación, se puso en el lugar de nosotros y se dejó dar 120 latigazos, porque no fueron 39. 39 daban los judíos, como lo menciona Pablo en muchísimas ocasiones, que le dieron, creo que fueron 4 veces. 40 latigazos menos 1, o sea 39. A Yeshua le dieron 120 latigazos porque era el látigo de Roma, eran las leyes de Roma. Soportar 120 latigazos en sus espaldas, soportar corona de espinas, soportar por ti, pender de un madero por 6 horas,
soportar todo aquel dolor, toda aquella amargura. Dice que enmudeció, como cordero fue llevado al matadero, dice Isaías 53, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca por ti. Por ti soportó cárcel, por ti soportó dolor, por ti soportó sufrimiento, por ti soportó que le escupieran la cara, por ti soportó que le pusieran una corona de espinas que succionaba la piel y le causaba un dolor terrible. Por ti soportó la muerte de maldición, por ti murió desnudo en la cruz, porque no es como lo enseñan en las películas de Hollywood con unos pañitos, no, desnudo, en vergüenza, en maldición. Soportó que Dios cargara todo el pecado en su vida, para que hoy tú simplemente, si crees y obedeces y lo pones por obra, tengas salvación, para que tengas salvación. Pero vuelvo a repetir lo que dice Isaías. ¿Quién ha creído este anuncio? ¿Quién ha creído el evangelio? Y muchos que dicen que creen, yo creo en el Señor Yeshua. Qué bueno que crees en Jesús. Y yo creo que lo crucificaron. Qué bueno, amén. Y yo creo que Él murió por mí, amén. Y yo creo que resucitó al tercer día, amén. Pero esto no te sirve de absolutamente nada si no lo pones por obra. Aleluya. Hay una palabra poderosísima, que está en el libro de Santiago, capítulo 2, verso 14 y verso 17. Escucha esta palabra. Si todo lo que te he dicho hasta ahora, si has llegado hasta aquí, qué bueno. Pero si lo quieres olvidar, olvídalo. Pero no te olvides de estos dos versos que están poderosísimos, que yo estaba temblando cuando recibí esta palabra de parte del Señor. Santiago, libro de Santiago, en la palabra de Dios, capítulo 2, en el verso 14 y 17. ¿Qué dice Santiago en el verso 14? Dice: ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, que cree en Jesús, que con Dios todo, que sin Dios nada, que yo le doy gracias a Dios porque me sacó bien de la operación, que Dios está conmigo, que Dios primero? ¿De qué le aprovecha, dice Santiago, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Él pregunta, lo encierra en signos de pregunta, de interrogación. Entonces dice: ¿podrá la fe salvarle? Wow, o sea que alguien que tiene fe, si no lo pone por obra, si no obedece, no tiene salvación. Y esto es tremendo, esto es poderosísimo. ¿De qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? O sea que de nada te sirve de que tú digas que tú crees en Dios, que crees en Jesús, que crees que Él estuvo en un madero, que celebres la Navidad, el nacimiento del Señor Yeshua, que celebres también o que conmemores la Semana Santa, que digas que Dios primero, que Dios está contigo, que Dios es tu Dios, que tú crees en Dios. Si no lo pones por obra, si no obedeces, no te sirve de nada. Sigue diciendo Santiago en el verso 17, dice: porque la fe sin obra es muerta en sí misma. Es una fe muerta, y Dios no es Dios de muerto, Dios es Dios de vivo. O sea que si tú aún crees en Dios, que murió en la cruz, que murió por ti, que sufrió todo lo que te acabo de describir, las 120 latigazos, murió, fue enterrado con los pecadores, fue cargado todo el pecado, también resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Si tú crees en todo esto, pero no vienes y te arrepientes y te conviertes, si tú no obedeces a la palabra del Señor Yeshua, entonces esto no te sirve de nada, porque la fe que tienes es una fe muerta, porque la fe que tienes es una fe muerta, y Dios no es Dios de muerto. El Señor Jesús dijo: si tú crees en mí, si me recibes como Salvador, si tú permaneces en mí, pero si mis palabras permanecen, está hablando de obediencia, si mis palabras permanecen en ti, entonces pide todo lo que quieras, entonces serás salvo, entonces serás bendito, serás una mujer bendita, serás un hombre bendito para Dios. Aleluya. Y es que no sirve de nada, no sirve de nada, aunque para muchos el evangelio es locura, es para los que se pierden. Eso lo dice también en 1 Corintios capítulo 1 del verso 23. Para la gente que se pierde, el evangelio es locura. El evangelio de la cruz, de que Jesucristo murió, de que es el Hijo de Dios. Hay muchos que ni siquiera quieren creer que Yeshua es el Hijo de Dios. Y como yo dije, Dios lo resumió todo en creer. La fe es algo tan poderoso, pero la fe sin obediencia es fe muerta. Así que si dices que crees en Dios, pero no tomas el paso, no haces la obra, no te arrepientes, no te conviertes, no le recibes y comienzas a obedecer las palabras de Yeshua, como dijo él: si tú permaneces en mí, pero si mis palabras, lo que está escrito en la Biblia, no permanecen en ti, entonces no hay salvación, entonces no hay bendición, entonces no estás obedeciendo, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero una fe en obediencia, una fe con obras, una fe llevada a la acción. De nada sirve creer si no hay obediencia. Romanos capítulo 10 en el verso 16. Mas no todos obedecieron al evangelio, dice el apóstol Pablo aquí en Romanos 10, 16. Pues Isaías dice, y otra vez lo estoy repitiendo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Porque
verdaderamente, certeramente, el que cree genuinamente en Yeshua, el que cree genuinamente en Yeshua, le obedece. El que cree genuinamente le obedece. Pero ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y como dice otra vez Santiago, lo estoy repitiendo, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Increíble, increíble esta revelación de que ni siquiera la fe te salva si no la pones por obra, si no obedeces la palabra del Señor Yeshua. Hoy te invito con muchísimo amor, con muchísima pasión, y es como si Dios estuviera a través de este video rogándote, a través de mis palabras, sus palabras las pone en mi espíritu para que te las diga. Te está rogando y te dice: reconcíliate conmigo, reconcíliate con Dios a través de Yeshua, a través de Jesús. No solamente diga que tú me crees, qué bueno que me crees, amén, qué bueno que crees que yo creé el cielo y la tierra, amén, qué bueno que crees en mi Hijo que murió en la cruz por ti para salvación, amén. Pero yo quiero que tú me digas, como dijo el carcelero de Filipo, que le dijo al apóstol Pablo y a Silas: ¿qué hay que hacer para ser salvo? ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque yo creí 100%, pero yo quiero obedecer. Yo tengo fe en ese Jesús que ustedes predican. Yo tengo fe en ese Cristo que murió y resucitó. Yo tengo fe en el Evangelio, que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Mira lo que se formó. Se formó un terremoto en esta cárcel. Se abrieron las puertas. Y Dios es tan grande que ni uno de los presos se escapó. Yo ya estuve a punto de quitarme la vida. Yo me quiero convertir y es lo que Dios quiere que tú hagas en este día. Que vengas y te arrepientas, que los recibas, como dice la palabra del Señor, a los que les recibieron, a los que creen en su nombre, pero tomaron la decisión de recibirle, de obedecerle, de obedecer su palabra. A esos fueron constituidos, fueron hechos hijos de Dios, fueron salvos. Su nombre se activó en el libro de la vida. Aleluya. Hoy te invito a que me envíes un mensaje, a que oremos juntos, a que se te renueve el espíritu de tu entendimiento en el nombre de Yeshua. Yo lanzo esta palabra a tu vida, de que el Señor active, de que el Espíritu Santo active tu espíritu, tu alma, tu mente, de que te convenza de pecado. Me envíes un mensaje y oremos juntos. No habrá más gozo en el cielo, y sobre todo también para mí, por supuesto para mí, de que un alma venga a Cristo. Ojalá que sean muchos los que me escriban en esta ocasión, porque esta palabra pues la puso Dios en mi corazón, y como dije, estás rogando a través de estas palabras, te estás rogando de que no vayas a la condenación, porque es terrible pasarse toda la eternidad separados de Dios. Te invito a que me envíes un mensaje, a que oremos juntos, a que recibas el plan de salvación, de que no solamente digas con la boca de que crees en el Señor Yeshua, de que tienes fe en Dios, sino que lo pongas por obra, que obedezca para salvación, para tu beneficio por toda una eternidad, y muchísimas bendiciones aún aquí en la tierra. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Espero tu mensaje para que oremos juntos, para que entres en este nuevo plan, en el nuevo pacto, en este pacto de gracia, de salvación a través del Señor Yeshua. Bendiciones de Dios para todos.